Lucas 22, 14. Entonces, para repasar lo que vimos del pacto de la semana pasada, dice Lucas 22, 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y miren esta frase, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, en otra versión dice que es partido, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es decir, de alguna manera como que está prefigurando este pacto, ¿no? Está la sangre derramada, recuerden que hay en el ritual que hacían en el pacto de sangre, se cortaban parte de la mano y se daban la mano y mezclaban la sangre, ¿no? La cicatriz que queda, bueno, ahí está la unión de las sangres, ¿no? Ahí está esta unión o el convenio entre dos personas. Y la cicatriz que quedaba era lo que me hacía recordar el pacto. Es decir, es como el anillo, ¿no? El anillo de casado, esto no me hace casado. No es que yo tengo un anillo y porque tengo un anillo estoy casado, no. Porque estoy casado por otras cosas, porque firmé delante de un juez, porque delante del Señor, un compromiso con mi mujer, perfecto. Pero el anillo a mí me hace acordar que estoy casado. O sea, el anillo es la marca, es como si yo tuviera una marca en la mano que me hace recordar. Lo mismo pasaba en el pacto de sangre, o sea, ya sea entre un hombre y una mujer como matrimonio o en un convenio como vimos en Jonatán y David y algún que otro convenio más. Ahora, la marca de la cicatriz me hacía recordar. Pero cuando nosotros vemos acá que Jesús está a punto de entregar su vida y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, hay un nuevo pacto. Cuando dice nuevo pacto no quiere decir que había uno viejo y sale el viejo y ahora es el nuevo, sino que es como si dijera el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, en realidad la palabra debería haber sido antiguo pacto, no Antiguo Testamento, porque el Testamento me llama más a una cuestión de muerte, de herencia, pero el pacto es un acuerdo. Y el antiguo acuerdo no es que sea otro, sino que es la sombra del nuevo acuerdo. Es decir, la realidad, que es el nuevo pacto, arrojaba una sombra, que es el antiguo pacto. El antiguo pacto es lo que nosotros vimos en Génesis 15, ¿no? Que está de alguna manera prefigurado en un montón de otras situaciones en el transcurso del antiguo pacto, pero el nuevo pacto es la realidad, es Cristo llevando adelante lo que Él se comprometió a hacer con el Padre llevando adelante lo que Él se comprometió a hacer con su Hijo, que es perdonar a la humanidad. Y por eso Jesús dice que Él partió el pan. Es la misma figura de los animales partidos. Hay sangre, hay partimiento, hay sacrificio. Y bueno, esto de alguna manera prefigura, o al revés, lo anterior prefigura a esto que es la realidad. Esto es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso la sangre es la que limpia para siempre el pecado. ¿Bien? Pero bueno, no quería dejar de nombrar esto porque de alguna manera cerraba un poco, me llevaba a la realidad de lo que había pasado en Génesis 15 de una manera media en sueños y demás. Así que bueno, eso era lo que quería agregar en referencia a la clase anterior. Entonces, si no quedó nada, si estamos bien, podemos seguir avanzando. Bueno, entonces vamos a orar y comenzamos con la clase, con las cositas que había quedado, que habíamos dicho como tarea también. Oramos. Te bendecimos, Señor, te honramos. Gracias por este tiempo, porque podemos separar nuestro valioso tiempo para dedicarlo a lo más importante que es tu persona. Y queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que tu espíritu, nuestro maestro, nos pueda guiar a la verdad y pueda llevarnos a descubrir tu persona, lo más increíble en este mundo, nos lleve a descubrir la verdad, lo que más necesitamos en este mundo. Por eso abrimos
todo nuestro ser para recibir tu palabra en esta tarde-noche. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que yo había dicho que me gustaría que... son dos cosas que habían quedado un poco colgado y que quiero que podamos definir juntos, porque, bueno, en realidad deberíamos definir varias cosas juntos, pero yo no sé si pudieran buscar alguna definición de, lo había dicho, definir pecado, transgresión e iniquidad. Se cortó. ¿Me escucharon ahora? Sí, Ah, Sebastián. Sí, sí, se bien, escucha ahora. perfecto. Bueno, no, les decía que ahí, digamos, si bien son diferentes términos, de alguna manera nos van a ayudar a comprender cuál es la idea del pecado. Porque nosotros, si yo les preguntara qué es el pecado, es más, les voy a preguntar qué es el pecado, pero fíjense que nosotros tenemos como preconceptos de que el pecado apuntan a una cosa, a la otra, a la otra, a la otra, y debemos ponernos de acuerdo porque en realidad hay algo en esencia que es lo que significa el pecado, la iniquidad, la transgresión o muchas otras palabras, para poder comprender qué está ocurriendo cuando decimos pecado. Porque de hecho hay un pecado original, de hecho hay pecados, podríamos decir, hay uno que es la madre de todos los pecados y después el resto son como consecuencias de eso. Pero bueno, quiero que ustedes me digan, ¿qué es el pecado? ¿O cuál es la definición que ustedes encontraron de pecado? Los escucho. Yo busqué en un diccionario cristiano, decía errar al blanco. Muy bien. Muy bien, Claudia, errar al blanco. Esa es una definición. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el blanco y qué significa errar a ese blanco, ¿no? Porque es cierto, y vamos a ver que hay la etimología de la palabra en el original hebreo significa eso. ¿Alguno tiene otra descripción? Sí, pecado en realidad involucra muchas cosas, pero me parece que cuando uno habla de pecado está apuntando a la raíz de la carne, a la raíz humana, a lo que nos separa de Dios. Ujú. Pecados son muchos y como vos decías, hay muchos tipos, mentir, robar, engañar, son pecados, pero pecado en sí está en la raíz misma del corazón, del corazón humano, de la carne humana. Ujú. Bien, Es la interesante. condición, puede ser la condición humana. Bien, bueno, la condición humana es producto del pecado original. O sea, cómo queda mi condición frente a Dios ¿Bien? es el producto, el resultado de mi pecado. Sí. Bien. ¿Alguno más? Yo lo busqué así, decía todo lo que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Todo Y lo que... también todo lo que va en contra de la voluntad de Dios se considera Bien. pecado. Y en cierta forma también es como, busqué un sinónimo y hablaba de la culpabilidad, o sea, el pecado eh, como sinónimo te denota lo culpable, ¿no? Que sos. Bien. Perfecto. ¿Algo más? Yo busqué, junto con el concepto de la salvación,
El concepto del pecado se manifiesta a través de toda la Biblia y constituye la antítesis del amor redentor de Dios, el cual las Escrituras proponen con su tesis principal. Pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por la naturaleza a Dios y a su buena voluntad. Bien, bueno, parecía lo que decía Marcela, es todo lo que se opone a la voluntad del Señor. Bien, gracias Lidia. ¿Alguien más? Bueno, después si alguno tiene otra descripción, vamos a también ver el tema de lo que es transgresión e iniquidad. Pero el pecado, a ver, en el original hebreo la palabra es kata, o sea, K-H-A-T-A. Y ese es digamos, lo que sería el original hebreo, que es lo que está escrito en el 95%, un poco más, del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Aunque después se tradujo del hebreo al griego en la Septuaginta y demás. Bueno, pero en síntesis está escrito en hebreo y vamos a encontrar esta palabra que es kata, que se tradujo pecado, pero la pregunta es ¿qué significa en el original? Porque yo puedo buscar en el original, puedo buscar el significado en español y puedo tener un montón de significados, pero en el original, ¿qué quiso decir o por qué colocan esa palabra? Es muy interesante. Y de hecho, tiene que ver con lo que decía Claudia, de errar al blanco. Miren, vamos a buscar dónde aparece esta palabra kata o katar, que es el verbo, es Jueces capítulo 20, verso 16. Ahí vamos a encontrar, entre tantas, ¿no? Pero por acá van a ver cómo la etimología de esta palabra es fundamental en el contexto para entender el significado. Jueces 20, 16 dice, de toda aquella gente, escuchen esto, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Cuando dice no erraban, en el original aparece la palabra catar, que es cata, ¿no? Es esto, ¿no? No erraban. Es decir, si habíamos dicho, como dijo Claudia, que es errar al blanco, sí, bueno, ellos no erraban al blanco. No catar, o sea, no errar. Entonces la palabra pecado es errar. Entonces, en este pasaje es rarísimo porque Jueces, comentario aparte, los invitaría a estudiar el libro de Jueces, no van a encontrar absolutamente nada bueno en el libro de Jueces de aplicación para nuestras vidas. Eso es una historia tras otra horrenda, más horrenda, se va complicando hasta que llega Jueces 21, donde cada uno hacía lo que bien parecía, un desastre. Pero bueno, comentario al margen, en este detalle me dice Jueces 20 que había 700 hombres, que de hecho me da el detalle que usaban la mano izquierda, que eran zurdos, que podían con la honda tirar una piedra y apuntaban a un cabello y no le erraban. O sea, imagínense la puntería que eso tenía. Más allá de este detalle, el concepto o la definición de la palabra catar o cata es errar, ¿no? El pecado es errarle a algo. Errarle, obviamente en este caso, errarle al blanco. Ahora, ¿cuál es la meta a la que yo le estoy errando cuando estoy pecando? Porque esa es la clave. Esa es la clave. Y nosotros podríamos decir que no sé, el pecado tiene que ver con romper una regla, o sea, no errarle a lo que tengo que hacer. Pero yo les diría que es mucho más profundo que eso. El objetivo final, miren, les voy a poner un ejemplo, los 10 mandamientos. Uno podría decir, bueno, pecar sería romper un mandamiento. Y yo digo, bueno, un mandamiento dice no mentir. Bien, estoy rompiendo una regla, perfecto. Pero en profundidad, si uno analiza en profundidad, los 10 mandamientos son, los primeros 4 tienen que ver con mi amor hacia Dios, ¿no? Por eso no te harás imágenes, no te arrodillarás, no harás falso testimonio, demás. Los otros 6 tienen que ver con el amor hacia los demás. Recuerdan que Jesús dijo que toda la ley se resume en amar a Dios y en amar a los demás. Entonces hay algo más profundo. Por eso dice no mentir, no desear la mujer de tu prójimo, no asesinarás y demás. Entonces, podríamos decir que el significado profundo de la palabra catar o cata es errar al blanco, a la meta de amar a Dios
con todo lo que soy, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, y a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Ese es el blanco el cual yo le erro cuando estoy pecando. Entonces, pecar no va a tener tanto que ver, y eso es lo que vamos a explicar ahora, no va a tener tanto que ver con romper una regla, sino que tiene más que ver con romper una relación. Es decir, no lograr que Dios sea mi primer amor. ¿Recuerdan Apocalipsis? Una iglesia que dice, tenés todo. Sos atenta, tenés muchos dones, pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Es decir, Dios no es tu primer amor. Dios no es tu satisfacción más grande. Hay otras cosas que a vos te satisfacen más que Dios. ¿Bien? Entonces ahí estamos cerrando el blanco. Entonces el pecado, la esencia del pecado, tiene que ver con romper una relación. ¿Bien? En Primera de Samuel, no lo busquen, pero se los leo así rápido para avanzar más que nada. El primer libro de Samuel 26-21 dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, he aquí, yo he hecho neciamente y he errado, ahí está la palabra cata de nuevo, catar, en gran manera. ¿Ven? Cuando dice, al principio dice, he pecado, y de alguna manera está rompiendo esta relación con David, y por eso dice, he errado en gran manera, ¿no? Entonces él entiende que pecar es cerrar a un objetivo, en este caso era la relación con David. Y en Génesis 4:6, cuando Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, lo que le está diciendo Dios acá es que el pecado está a la puerta. Y el pecado es, a ver, el contexto es la enemistad, el daño, el asesinato que él tuvo hacia su hermano Abel. Entonces él está, más allá de que está asesinando a alguien, lo que ha roto, lo que se rompió es una relación. Y hace esta imagen como que el pecado está a la puerta. Y si vos le permitís, vos digamos, obedecés sus deseos, el deseo de querer asesinar, de querer, o sea, aplicar ese odio que tenés contra tu hermano a través del asesinato, el pecado se enseñorea de vos. Ahora, si no le das lugar, el pecado no se enseñorea de vos. Es al revés, vos te enseñorás de él. Ahora, dice Santiago 1:9 que un poquito más adelante, pero en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, miren, es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando yo le doy lugar a algo, y ahora vamos a ver qué es concupiscencia también, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. A ver, lo que dice Santiago es lo siguiente. ¿Saben lo que es la concupiscencia? ¿Alguno tiene alguna definición así rápida? Es mi propia debilidad, sería, yo tengo, bueno, qué sé yo, en mi caso particular, en mi vieja antigua vida, diríamos, era adicta al juego, así que esa es mi concupiscencia. Yo tengo que, sabe el enemigo que por ahí estuvo la tentación y puede llegar a querer tentarme. Deseos también podría ser, los malos deseos interior, de nuestro interior. ¿Cómo? Los malos deseos de nuestro interior, que están en nuestro interior. Bien, también. Perfecto. Exacto. La concupiscencia es esta, podríamos decir que como decía Marcela, es la debilidad, más allá de alguna cuestión puntual, y tiene que ver con esto es un deseo desenfrenado, que no lo puedo, en principio, no lo puedo controlar, ¿no? Es un deseo interno, por eso cuando Santiago escribe la carta, él dice,
cada uno es tentado cuando de su propio deseo interno es atraído o seducido. Es decir, es como, funciona como si fuera, es muy sencillo de entender. La carnada, ¿no? Un pez. Un pez ve la carnada y ve una lombriz, por poner algo, ¿no? Una lombriz que está viva. Entonces el pez siente algo en su interior que le está diciendo que aquello le va a satisfacer, le va a dar vida. O sea, yo voy a buscar lo que necesito para mí, ¿no? Que es comida. El pez muerde esa comida y termina siendo en realidad la muerte para él. Es decir, lo que él pensó que era la vida, termina siendo la muerte. Entonces, la tentación funciona así. El pecado lo que hace es alimentar la idea de que yo necesito amarme a mí mismo, ¿no? Porque esa es la idea. Recuerden, o amás a Dios, amás a tu prójimo, o te amás a vos mismo. Son esas tres opciones, no hay más. Entonces, la tentación funciona así. Cuando yo creo que hay algo fuera de Dios, fuera, saquemos a Dios de afuera, hay algo fuera de Dios que yo necesito, que yo creo anhelar y que si tengo eso voy a obtener mi satisfacción, mi felicidad, mi paz, mi tranquilidad, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo puedo tener una situación económica estable, voy a poder tener tranquilidad. Eso es colocarle al dinero, a la economía, lo que ustedes quieran poner, el valor que nunca va a tener el dinero. El dinero nunca puede darte la paz que solo si Dios puede darte. Entonces, ven esta figura, yo estoy rechazando al Dios de la vida, estoy rechazando a aquel que me da la verdadera paz, porque creo, y esto es el anzuelo, ¿no? Este es el deseo desenfrenado que tengo adentro de que creo que aquello que estoy viendo es lo que necesito para estar tranquilo, es lo que necesito para estar feliz. Estoy soltero, necesito una mujer, necesito un marido, quiero casarme, me da miedo la soledad, necesito sí o sí, si yo no me caso, no estoy completo. Bueno, Colosenses dice lo contrario, estamos en Cristo, estamos completos. Pero es como ese deseo interno me impulsa a creer que yo necesito aquello que no tengo. Entonces, por eso voy desesperado a buscar. Y por eso es la concupiscencia la que me mueve. Y es lo que le decía Dios a Caín en Génesis. Caín, no le des lugar, el pecado está a la puerta. Si le das lugar, el pecado te va a colocar como su esclavo. O sea, él va a ser tu señor. Si no le das lugar, de alguna manera, vos te adueñás, o sea, no sos esclavo, sino que vos sos el señor del pecado, haciendo una figura, ¿no? Entonces, en síntesis, el pecado es todo aquello que hacemos que de alguna manera compite con mi amor por Dios. Es decir, todo aquello a lo cual yo creo que tiene, a ver, que necesito para mi vida, fuera de Dios, que todo lo que está ahí necesito para adquirir valor, para encontrar satisfacción, felicidad, gozo, lo que ustedes quieran ponerlo. Bueno, es eso el pecado. Es cuando yo dejo a Dios como mi fuente de satisfacción. ¿Recuerdan Jeremías? Me han rechazado a mí como fuente de agua viva y han cavado para sí. El amor a sí mismo. Yo cavo para mí cisternas, y Dios dice, pero cisternas que no retienen agua, no tiene sentido. Se están rechazando el manantial que sale agua, y lo único que están haciendo es cavar pozos que no retienen agua. Y es lo mismo que le dice también Jesús a la mujer samaritana. Si vos entendieras que yo puedo darte un agua que fluye para vida eterna, ese agua te satisface. El agua que vos viniste a buscar, este pozo que vas a sacar con un balde, te va a seguir dando sed. ¿Vas a seguir buscando en tus maridos? Porque tenés 5 y el que tenés ahora no es tu marido, o tuviste 5, porque no estás satisfecha. Vos creés que necesitas, aparte de Dios, creo que Dios ni jugaba para ella, pero crees que necesitas una relación interpersonal, como puede ser un marido en este caso, para ser feliz. Y vas a buscar 1, 2, 5, y el sexto tampoco, porque no lo encontrás nunca. Esa es la metáfora que usa Jesús. Es decir, la mujer samaritana está queriendo encontrar fuera de Cristo, fuera de Dios, lo que nunca va a encontrar, pero que el corazón cree que sí. Está como engañado, por eso la concupiscencia me engaña, me seduce, me atrae, diciendo, este marido sí, 2, este marido también, 3, 5. No, entonces el sexto seguro. Y vas a seguir así, porque vos crees que lo que te va a dar la satisfacción es una relación.
de ninguna manera. Yo soy aquel que fluye agua, manantial, 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 y te sacia continuamente. ¿Bien? Entonces, la definición del pecado, de la palabra pecado, que es catar en el hebreo, y en el griego, a ver si lo tengo anotado por acá, sí, es amartía, o hamartía con H, amartía, que lo va a usar también Pablo en Romanos 6, cuando dice, sabiendo esto que Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y ahí usa la palabra hamartía, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren la descripción. Pablo dice que nosotros servimos al pecado. La misma idea de Caín. El pecado está a la puerta. ¿Vos podés servir al pecado? O el pecado te puede servir a vos, para entender, ¿no? la contraposición. No es así. Pero ¿se entiende? O sea, nosotros podemos servir al pecado, eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Ojo, porque servir al pecado significa esto. Es caer en esclavitud. Otra vez, creer que aquello que no tengo es lo que necesito para ser feliz. Fuera de Dios. ¿Bien? Bueno, y vamos a leer, esto sí búsquenlo, 2 Corintios 5:12. 2 Corintios 5:12, vamos a ver el propósito por el cual Dios nos rescató, que es lo contrario al pecado. Dice 2 Corintios 5:12, Pablo dice esto: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay gente que se gloría en lo que manifiesta ser. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos impulsa, nos empuja en algún sentido, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, y esta es la frase, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ven que el problema nuestro es que vivimos para nosotros. Como consecuencia de que nos amamos tanto a nosotros, pecado, estamos cerrando el blanco, porque el blanco es amar a Dios, y como consecuencia de amar a Dios, amar a los demás. Nunca está incluido amarnos a nosotros mismos. Eso está implícito. Eso viene por naturaleza. Esa es la consecuencia del pecado original. El haber rechazado a Dios hace que nosotros nos amemos a nosotros mismos, que vivamos para nosotros mismos. Entonces Pablo dice, claro, Cristo murió para los que viven, ya no viven para sí. ¿Ven? Lo aclara. Ustedes no viven para ustedes, porque Él los compró. Ahora la vida de ustedes ya no les pertenece a Él. Pero no es, uy, qué lástima, qué agarrón, yo la verdad que me encantaba mi vida, pero se la tuve que entregar al Señor. No, yo estoy deseoso de entregarle mi vida al Señor. Es un placer rendir mi vida a Él, decir, ya mi vida no me pertenece. Cuando el primer mártir de la iglesia, Esteban, es apedreado, ustedes si analizan cómo fue apedreado, él mientras están arrojando piedras, él está mirando el cielo. ¿Cómo puedes mirar el cielo cuando están tirando piedras? Yo me cubriría, pero él está mirando el cielo y está viendo como los cielos abiertos, que el Señor lo está recibiendo. Entonces, Esteban entendió perfectamente que su vida ya no vivía para sí, vivía para aquel que murió, y obviamente como consecuencia de vivir para aquel que murió, yo vivo para los demás. ¿Mm? Bien, entonces eso es un poco el concepto de pecado. Ahora vamos a ponernos de acuerdo con el concepto de iniquidad. ¿Alguno vio alguna definición de iniquidad? Es una palabra también un poco rara. ¿Descubrieron algo? Yo encontré sinónimos como injusticia, ilegalidad y maldad en el modo de obrar. Bien, o sea, injusticia, Eso maldad. es. Bien. ¿Algo más? Yo encontré término empleado en la Biblia como sinónimo de pecado. En el Antiguo Testamento corresponde con frecuencia a una voz hebrea cuyo matiz particular tiende a subrayar la culpabilidad personal. Pablo
En los escritos la palabra iniquidad ocurre exclusivamente en forma singular y designa el pecado en toda su extensión. Es el poder espiritual activamente opuesto a Dios y al evangelio de su amor. Bien. Bueno, es lo que decía Marcela también, y es un sinónimo, ahí Lidia decía, es un sinónimo de pecado, ¿no? Que manifiesta culpabilidad. Y esto va a aparecer en todas las descripciones de las tres palabras que vamos a analizar y de alguna otra más que nos estemos olvidando, la culpabilidad. Somos culpables, ¿no? Eso significa, el pecado en síntesis es también, y la iniquidad es manifestar que somos culpables. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Alguna otra definición? Sebastián, lo único Sí. que me trajo es a memoria cuando dice que creo que deriva de ahí la palabra inicuo. Inicuo, Claro. o sea, el hombre de pecado, ¿no? El hijo de Ujú, perdición. Bueno, sabemos de quién estamos hablando. ujú. Tal cual. Está Eh, bien. otra, otra definición es que es mantener, digamos, perpetuar ese pecado, vivir en estado de pecado. Algunos consideran de que eso es lo que está, lo más próximo que está a la apostasía, ¿no? Hay como una evolución en el pecado. El pecado está, pero puede haber una graduabilidad, ¿no? Entonces, como que la iniquidad es mucho más que una transgresión pasajera, ¿no es cierto? Bien. Buenísimo. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con eso, que es una condición como continua. Pero quiero darle lugar a algún otro más que quiera haya buscado alguna definición. Carencia de ley. Carencia de ley. Aparte de lo que dijeron ya los otros. Exacto. Bien. Sí. Injusticia, carencia de ley. Injusticia. Claro, injusticia, y es como un rechazo, yo lo que veía que es como un rechazo a todo lo que son normas y preceptos, y en este caso iniquidad está aplicada en rechazo a Dios. Lo que hacían iniquidad en su corazón, rechazaban abiertamente, menospreciaban a Dios. Y un ejemplo de eso eran los hijos del profeta Elí, que ellos estaban en el templo y hacían iniquidad, y la iniquidad que era, robaban lo que venían a ofrecer los sacrificios, y tenían sexo con las mujeres que servían en el templo. O sea, era realmente una oposición directa a lo que Dios había mandado. Tal cual. Es decir, fíjense, cualquier pecado que ustedes puedan ver, si lo analizan más profundo, me modifica un poco, porque yo puedo decir los hijos de Eli, ¿no? Ellos eran, bueno, se acostaban con prostitutas o con las mujeres que estaban ahí, y robaban la comida porque lo que llevaban para los sacrificios siempre era la grosura de los carneros, o sea, lo mejor, y obviamente, ¿a quién no le gustaría, no? Entonces robaban y exigían, iban haciendo. Ahora, el gran problema de los hijos de Eli no es necesariamente eso, sino que es más profundo que eso. Que cuando yo llego a ese punto es porque en realidad a mí Dios no me interesa. No me importa lo que Dios diga, lo que Dios haga, lo que Dios haya manifestado. Entonces, como consecuencia, mi rechazo, mi rebeldía contra Dios, y la iniquidad va a tener también que ver con esto, ¿no? Es una rebeldía. Claro, yo expreso esto. Yo me acuesto con mujeres, robo, quemo incienso cuando no tendría que haber quemado, qué sé yo. Pues, un montón de cosas que pueden haber pasado, ¿no? Entonces, o sea, podríamos decir que estos pecados visibles son la consecuencia de un rechazo en mi corazón a Dios. ¿Sí? Como que no amo a Dios, no me importa Dios, menos me importan los demás, ¿verdad? Porque me amo a mí mismo. Entonces, la base de todos los pecados externos que vamos a ver, como la ley, que veíamos recién, son todos pecados externos, pero que provienen de un corazón que rechaza a Dios, que no ama a Dios, que no ama a su prójimo. ¿Bien? ¿Alguno más? Si no, les doy lo que tengo yo en el original. La palabra iniquidad en el original hebreo es la palabra abón, como el
el jabón, ¿no? Abón, A, B corta, O, N, así. Y lo que significa es torcido doblado. O sea, en el original uno puede usar la palabra abón para hablar de iniquidad, depende también del contexto. ¿Entienden esto cuando digo contexto? Por ejemplo, yo puedo entrar a una panadería y digo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Me da una flauta? Bueno, yo no sé si alguno, yo soy medio, no soy tan viejo, pero recuerdo que al pan se le decía flauta también, ¿no? Y me acuerdo cuando íbamos a la casa de mi abuela hace tiempo y me mandaban a la panadería pedir una flauta. Si yo entro a la panadería y digo, ¿me dan una flauta? La encargada del lugar se va a dar vuelta, va a tomar un pedazo de pan y me lo va a dar, ¿verdad? Ahora, si yo voy a una casa de instrumentos musicales y entro y digo, ¿me das una flauta? No me va a dar un pan. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente, porque saben que yo estoy en un contexto diciendo algo que es exactamente igual a lo que dije en una panadería, pero me dan dos cosas diferentes, ¿se entiende? Entonces el concepto o la idea de, por ejemplo, Avon, involucra varias cosas, y esto va a depender de dónde lo digo, o sea, qué es lo que hay en el contexto. Y la palabra Avon significa esto, ¿no? Torcido. Y miren, por ejemplo, en el Salmo 38, miren cómo va a aparecer esta palabra. Salmo 38, 6. Dice el Salmo 38, 6, aparece así: estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Es esta idea, encorvado, o sea, encorvado es torcido. Es la palabra bon, pero el contexto me indica que es una postura de que estoy inclinado, encorvado. Pero en Jeremías 3:21, no lo busquen, solo se los leo yo, anoten si quieren Jeremías 3:21, dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Esta es la palabra bom, ¿no? Acá se tradujo como torcido, antes encorvado, ahora torcido su camino. Y bueno, hay varios más de versículos, pero para avanzar, Isaías 59:12, se los leo: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras rebeliones están presentes en nosotros. Y en cuanto a nuestras iniquidades, la palabra bom, y se tradujo iniquidades, las conocemos. O sea, nuestro camino torcido, como decía Gustavo, nuestra condición continua de estar continuamente torcidos, que también podríamos vincularlo con esto, ¿no? De errar al blanco. No estoy yendo por un camino correcto, sino estoy en un camino torcido. Dice: hemos transgredido y negamos a Dios, volvimos la espalda a nuestro Dios, concibiendo opresión y rebelión. ¿Ven? Nosotros volvimos la espalda de nuestro Dios, concibiendo opresión y rebelión, y urdiendo desde el corazón palabras de mentira. Y bueno, sigue diciendo, ¿no? Entonces, fíjense, la palabra bon, que muchas veces se traduce iniquidad, tiene un significado más profundo que iniquidad, que es algo torcido. Entonces, cuando traduce iniquidad, me está haciendo, el escritor quiere que yo entienda que la iniquidad tiene que ver con haber, no sé, optado por ir por un camino incorrecto. Es mantener la naturaleza pecaminosa, es mantener una condición continuamente torcida. ¿Ven? Eso es iniquidad. Ahora, esta palabra es tan rica. Recuerden que el hebreo es 11 veces más rico que el castellano. Es increíblemente más rico. Entonces, una palabra me puede decir un montón de cosas. Y la palabra bon también no solo me está diciendo que es este camino torcido, sino que también me está diciendo que involucra las consecuencias de un camino torcido. O sea, consecuencias torcidas. De un camino torcido, consecuencias. Todo eso me dice la palabra bon. O sea, alguien que sabe hebreo y lee la palabra bom, le puede disparar todas estas ideas. O sea, es algo torcido, encorvado, que tuerce su camino y que como consecuencia tiene consecuencias torcidas. Entonces, esta palabra, por ejemplo, la vamos a ver mucho en Isaías 53. Porque él dice, Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Y fíjense lo que dice ahora. Jehová cargó en él el pecado, y es Abón. Ahí el pecado es Abón, de todos nosotros. Es decir, él cargó la consecuencia de nuestro camino torcido. ¿Ven? Está queriendo... yo voy a leer la misma palabra en el original, es Abón. A, B corta, O, N, pero me está indicando esto, que él en realidad no está hablando del pecado de Jesús, sino que está hablando de la consecuencia del pecado. O sea, Cristo fue herido por consecuencia de mi camino torcido. ¿Ven? Entonces ya Abón me involucra la consecuencia. Y el Salmo 32, otra vez se los leo nada más, dice 32:5. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi Abón, mi iniquidad. Dije que confesaré mis transgresiones a Dios, y tú mismo cargaste con Abón de mi pecado, con la maldad. O sea, otra vez, yo te descubrí mi Abón, o sea, mi iniquidad, mi falta, mi camino torcido, y vos, cuando yo te lo confesé, vos cargaste con mi iniquidad. O sea, te hiciste cargo de las consecuencias de mi problema. Este es el salmo que escribe David cuando pide perdón por haber hecho lo que hizo con la mujer, Betsabé, con el marido y demás, ¿no? Entonces se entiende que, a ver, por eso digo que cuando nosotros hablamos de iniquidad, no estamos diciendo mentí. No involucra solamente eso, involucra algo mucho más profundo. Yo vivo en un camino torcido. Y de alguna manera también esa iniquidad involucra las consecuencias de vivir. Entonces, ya el concepto de pecado, el concepto de iniquidad es mucho más amplio. ¿Bien? Para adelantar, porque también están en el Nuevo Testamento la palabra es anomia. Y lo usa en Romanos 4:6, pero no lo vamos a leer. Y lo que me queda es por ver transgresión. ¿Alguno descubrió lo que significa transgresión? ¿Transgredir algo? Quebrantamiento es un sinónimo, e infracción. Uh-huh. Quebrantar algo. Infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios. El Bien. pecado es un caso excepcional de transgresión. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Yo encontré ir a un lado, ir más allá y traspasar límites. Traspasar límites. Muy interesante. ¿Lidia? Acá dice, Pablo emplea la palabra, sobre todo en Romanos, para señalar toda la infracción de los mandamientos de Dios, ya sea la desobediencia de Adán, la de Israel, o la de todo el género humano, por lo cual Cristo murió. Bien. Bien. O sea, es romper una regla, un mandamiento. Bien, eso es... A ver, sí, perdón, ¿alguien más? Sí, pasar por alto. Pasar por alto. Pasar por alto. Una regla, una ley. Sí, sí, sí. Perfecto. A ver. Desde un punto de vista superficial, vuelvo a repetir, esto es quebrantar una ley. Pero yo después les voy a dar un ejemplo de que si yo digo que la transgresión, el pecado, la iniquidad, todas estas palabras involucran solo quebrantar una ley, vamos a ver que esto me queda corto, porque no me termina de abarcar la idea completa. Miren, la palabra transgresión en el original hebreo es pesha, o sea, P-E-S-H-A, pesha, y en el griego es paraptoma. Esto aparece, por ejemplo, en 2 Reyes 1:1. Dice así, casi que no tiene sentido este versículo, pero miren, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló, o sea, para allá, Moab contra Israel, se rebeló Moab contra Israel. Es decir, me está diciendo que en realidad la transgresión no solo tiene que ver con, otra vez, romper una regla, sino que es romper un vínculo. Se rebeló
contra Israel. O sea, Moab no es que rompió una regla contra Israel, no funciona entre dos personas. Es decir, lo que rompe es un vínculo, es una relación. Entonces ya me indica algo mucho más profundo que transgredir la ley o algo más. Ahora, en Génesis 31-36, ¿recuerdan cuando Jacob se escapa, entre comillas, se va? En realidad no se escapa, pero bueno, se va con las hijas de Labán, y Labán se entera que le robaron las estatuas, los dioses que él tenía. Entonces él sale corriendo a buscarlo a Jacob, pensando que Jacob le había robado las estatuas. Entonces en Génesis 31-36 dice así: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión, ahí está la palabra, qué pella es la mía? ¿En qué he roto tu confianza? ¿Ven? ¿En qué te he defraudado? Está hablando, no rompe una ley ahí, no rompe, sino que rompe la confianza en la relación. ¿Entienden? Y lo peor de todo es que en realidad era la hija de Labán que se había llevado las estatuas, ¿no? Si hablamos de romper una confianza, un vínculo, ¿no? Entonces ahí aparece la palabra transgresión, que es traducida transgresión, que es pellá, que es ¿en qué yo te he defraudado? Es defraudar a alguien. ¿Ven que ya empieza a tener otro matiz. Y después en Miqueas 3:8 dice así, se los leo: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión, y ahí es la palabra pellá, y a Israel su pecado. Ven que la palabra pella es traducida transgresión, bueno, en este caso es rebelión, pero tiene que ver con esto. El profeta Miqueas denuncia, y cuando dice Jacob no está hablando de Jacob, sino está hablando del pueblo de Israel, denuncia su rebelión contra Dios, denuncia su rompimiento de la relación con el Señor. Y si lo llevamos a lo que hablamos el miércoles pasado, es romper este pacto con Dios. Que de hecho en Jeremías habíamos leído que hubo Israel en un momento, Dios dice: yo los castigo porque ustedes hicieron un pacto conmigo, pasaron entre las partes y no cumplieron su obligación en el pacto. Entonces están rompiendo vínculos. Oseas 7:13: hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron y yo los redimí. ¿Ve? Rebelaron es otra vez la palabra pella. Y yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Se rebelaron, me rechazaron, rompieron vínculos, o sea, es así, rompieron la confianza. En Israel, si vos como vecino le robabas algo a tu vecino, eras culpable del pecado de robo. Pero si eras vecino, o sea, si había una confianza, eras culpable no solo, lo que sería pellá, no solo por robar, sino por quebrantar una confianza. Porque supuestamente, si somos vecinos o familiares, ¿vieron cuando hay un asesinato y decimos es culpable por el vínculo? ¿Es un agravante el vínculo? Claro, porque había una confianza. Entonces vos no solo asesinaste a alguien porque, qué sé yo, estabas enojado, sino que también rompiste el vínculo. ¿Ven? Entonces esta palabra pella me lleva mucho más profundo que solo romper una regla. Y les digo esto y ya pasamos a Gálatas, para entrar bien en Gálatas. Dice Romanos 5:15, que es allá en el Nuevo Testamento, en el griego, que es la palabra paraptoma, dice: pero el don no fue como, dice así, pero el don no fue como la transgresión, paraptoma, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, así como Adán transgredió, es decir, rompió la relación, como dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron están destituidos, fueron sacados de la relación. Entonces rompieron una relación. Y esto es transgresión. Y como Adán transgredió, o sea, rompió la confianza, después vino Cristo, que vuelve a recuperar esa confianza, vuelve a recuperar la relación. ¿Ven? Entonces, en síntesis, ya sea el pecado, ya sea la iniquidad o la transgresión, van mucho más allá que romper una regla. Y les voy a poner este ejemplo. Si yo
estoy acá en Rosario y paso un semáforo en rojo, me para un inspector de tránsito y me dice, usted ha roto una regla, ha roto una ley que dice que no puede pasar si la luz está en rojo. Bueno, yo puedo decirle, señor inspector, me gustaría pedirle perdón por lo que acabo de hacer. Y el inspector me dice, mirá, usted haga lo que quiera, pero usted rompió una ley y no hay perdón que valga, o sea, usted tiene que pagar una multa por eso. O sea, yo rompo una ley, yo pago esa ley, ¿verdad? Ahora, yo llego a mi casa y estoy con mi mujer y me enojo con mi mujer, no sé. Me dice, lava los platos, que odio lavar los platos, mi mujer me tiene que taladrar la cabeza para que lo haga. Yo me enojo con mi mujer y, no sé, le digo algo que no es correcto, ¿verdad? Entonces yo ahí ya no estoy rompiendo una ley, sino que estoy rompiendo una relación. O sea, estoy dañando una relación con lo que estoy haciendo. ¿Ven que hay una gran diferencia entre romper una ley o infringir una ley que dañar una relación? Es mucho más profundo. Entonces nosotros a veces tenemos este concepto, creemos que Dios funciona así, que Dios tiene ciertas reglas, no pases en rojo, no vayas a más de 60 kilómetros por hora, no hagas esto, no mientas, no robes, toda la ley. Y que yo, mi problema es cuando quebranto una ley, cuando debería haber dicho la verdad, mentí. Pero en realidad lo que estoy haciendo es dañar una relación, más allá de que estoy infringiendo la ley, es lógico, no debería mentir, pero es más profundo que no cumplir esa ley de no mentir, sino que estoy dañando. ¿Recuerdan cuando José, la mujer de Potifar, se quiere acostar con José, manipula a José para que tenga relaciones sexuales, y José dice que tal cosa no acontezca? Yo no podría pecar contra Dios y contra... Ven que él no está diciendo, no, yo no puedo romper una regla porque hay una ley que dice, aunque todavía no había aparecido la ley, hay una ley que dice que no desearás la mujer de tu prójimo. No, yo no puedo dañar mi relación con Dios. Yo no puedo hacer eso. ¿Ven? Entonces nosotros, ¿por qué quise aclarar esto? Porque estamos estudiando Gálatas. Y lo que aparece en Gálatas es la ley continuamente. Es esta idea que tienen los de Galacia, lamentablemente persuadidos, hechizados, ¿no? Como digamos, ¿quién los fascinó? Por los judaizantes que le decían, no, ustedes no tienen que pasar en rojo, ustedes no tienen que mentir, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar los sábados, ustedes tienen que guardar las fiestas. Y entonces estaban llevando a los de Galacia a una relación con Dios totalmente fría, fuera de sí, donde a mí me importa nada más comportarme correctamente. Mientras yo haga lo que Dios dice que yo tengo que hacer, como por ejemplo circuncidarme, ahora sí estoy bien. Si Dios me dice no mientas y yo no estoy mintiendo, estoy bien. Si Dios, no sé si les dije este ejemplo, pero se los voy a decir para entender esta idea. Perdón si lo repito. Jonás, Dios le dice, tenés que ir a predicar. Fíjense cómo aplicamos este concepto a Jonás. Jonás, yo leo el libro de Jonás y digo, Dios le da una orden para que vaya a Nínive a predicar el Evangelio, ¿no? Para resumir. Jonás no solo que decide no ir, sino que decide ir para el otro lado, como mostrando que no tiene deseos, ¿no? Entonces, vemos en el capítulo 1 que de alguna manera Jonás está, quizá en algún momento lo podemos estudiar porque es tremenda la historia de Jonás. Jonás está desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces, claramente Dios está enojado, vamos a ponerlo así, con Jonás, porque Jonás desobedece. Entra en un juego donde el Señor agarra el barquito y lo mueve un poquito, manda una lluvia, empieza a mover, empieza a mojar todo el mundo se asusta, inclusive los marineros que estaban con Jonás, que no tenían nada que ver, de hecho le dicen, flaco, si el problema sos vos, a ver, orémosle a Dios, orémosle al que sea, pero nosotros no tenemos nada que ver. No nos hagas pagar algo. Bueno, Jonás dice, ok, el problema soy yo, arrójeme al mar, viene un pez, se lo traga, en el vientre del pez
aunque algunos dicen que por ahí murió Jonás, no importa, la cuestión es que está dentro del pez, él ora a Dios, parece que está arrepentido. ¿Qué corazón arrepentido el de Jonás en el vientre de la ballena? No le queda otra igual. Es expulsado por la ballena a las orillas de Nínive, que es la capital de Asiria, el imperio asirio, y dice, bueno, ahora sí, vino por palabra de Dios por segunda vez y le dice, Jonás, ahora que estuviste dentro del estómago de este pez, ¿puedes ir a hablar a los de Nínive y predicarle? Sí, cómo no. Si yo me quedo con el capítulo 3, la historia de Jonás es, a ver, no voy a cantar, quédense tranquilos, pero hay una canción, no sé si ustedes la saben, que de chiquito me enseñaron así. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y Glup se lo tragó, porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces yo digo, claro, Jonás no le hizo caso en el capítulo 1, Jonás no le quiere hacer caso en el capítulo 2, pero se arrepiente y es vomitado. Jonás aparece en el capítulo 3, obedece en el capítulo 3, pero yo lamento tirarles abajo la historia bíblica de niños, con la cual yo estuve fascinado tantos años que se me vino abajo cuando leí el capítulo 4. Jonás desobedece en el capítulo 1 y es rechazado por Dios. Jonás obedece en el capítulo 3 y es rechazado por Dios. ¿Entienden esto? A ver, el corazón de Jonás es exactamente el mismo en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Odia a los de Nínive y le molesta que un Dios misericordioso quiera perdonar a estos zánganos, que no saben, lo dice Dios, no saben describir o diferenciar la mano izquierda de la derecha. Imagínense la locura de perversidad moral que tenían estos muchachos que no podían distinguir la mano derecha de la izquierda. Y Jonás dice, yo no lo puedo creer, yo los odio y me molesta porque eran enemigos. No puedo creer que Dios quiera perdonar a estos que no se lo merecen. Perdón, Jonás, ¿vos sí te lo merecías? Tampoco. Entonces, yo puedo estar confundido. Digo, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso lo tiraron al mar. Pero después sí, obedeció. ¿Jonás está en lo correcto? Tampoco. Entonces, ven que yo les puedo decir, la desobediencia está mal, es cierto. Pero la obediencia está mal, depende. En este caso, Jonás es desechado por Dios. De hecho, Jonás está enojado. Termina el libro de Jonás y nadie me dice cómo termina la historia. Me dejan a Jonás enojadísimo con Dios porque secó algo que le daba sombra y está pero perdido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Ustedes creen que Dios dice, hermano, yo estoy contento con que ustedes no mientan? Yo estoy contento si ustedes no roban en el trabajo. Y es cierto. Pero le agrego esto. Pero yo estaría contento si no roban, si no mienten, y todo eso fluye de un amor hacia Dios que decide, por amor a Dios, abstenerme de tener que buscar dinero para ser feliz, de tener que mostrar una imagen que no soy para que los demás me acepten. ¿Ven la diferencia? Ya me aceptó Dios, no necesito más nada. Entonces yo no necesito buscar recursos como la mentira, no necesito buscar recursos como el robar, el mostrar una imagen que no soy, para que los otros me acepten. Ya está, entendí. Entonces ya mi relación con Dios deja de ser una relación donde yo digo, ay, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, o rompí, ¿estaré bien? Entonces yo cuando era adolescente decía, ¿me puedes decir cuál es la línea? Si yo estoy acá estoy bien, ok. Si yo estoy acá estoy mal. Dios no funciona así, ¿eh? Dios no dice, yo quiero que haya una línea, y de este lado también. No, ¿me amás? Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta a mis corderos. ¿En serio me amás? A ver, no vas a tener que pensar en si estás infringiendo una ley. Yo no estoy en mi casa diciendo, no, si yo le llego a contestar a mi mujer, estoy infringiendo una ley. Y el Señor, no, estoy dañando mi relación con mi mujer. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso ahora vamos a entrar a describir Gálatas, aunque, perdón, todavía tenemos lo de la tentación de Jesús, que bueno, estamos complicados, pero vamos a ver si podemos llegar. Les voy a leer algo. Sebastián. Sí. Sebastián, no, yo sé que Sí, estás sí. con el tiempo, pero te quiero preguntar porque hace de hoy que te escucho. Respecto a la fe, si bien vos decís que todo esto
denota que el amor es lo que se da, o sea, demuestra de qué calidad es el amor que nosotros sentimos hacia Dios. Ahora yo te pregunto esto, si el pecado no se origina justamente a raíz de, o cierta forma desnuda la fe que nosotros estamos teniendo en ese Dios que nos está diciendo que las cosas son así para que te vayan bien, así para que te vayan bien. Entonces, como si yo infrinjo la ley, es como diciéndole, mira, perdóname, pero en esta te equivocaste. Acá tengo razón yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, en cierta forma, estoy dudando de la soberanía o de la omnisciencia o de todo el poder de Dios. Por eso te digo, la consecuencia de nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, ¿sí? Pero a veces nosotros demostramos, como lo dice, creo que Santiago, que dice, yo te voy a demostrar mi fe a través de mis obras, y no de lo que haga ni nada, sino que de cierta forma vemos si nosotros tenemos que mentir o tenemos que engañar para conseguir algo, porque Dios en realidad, pobrecito, no le alcanza, ¿no? No me puede abastecer, no me puede... Esa es la pregunta, porque más allá del amor, te pregunto si en cierta forma el pecado es originado por la falta de fe. Claramente, sí, claramente, porque bueno, tendríamos que definir también, que ven que uno va como redefiniendo cuestiones, porque la fe, yo creo que es, a ver, no tengo el ejemplo acá bíblico, pero porque no lo tengo en la mente el pasaje, pero yo creo que la fe es esto, me confundo con el positivismo, ¿no? Voy a decir, yo sé que todo va a estar bien, yo sé que Dios me va a bendecir, porque Dios honra la obediencia, ¿no? Entonces empiezo a mezclar conceptos. Pero si yo, ahora no tengo y me da bronca no poder saber la cita, pero cuando el centurión romano se acerca a Jesús, después búsquenlo, se acerca a Jesús y él dice, quiero que sanes a mi hijo. Y mire, la respuesta de Jesús es la siguiente, ok, vamos a tu casa. ¿Se imaginan si cualquiera de ustedes está en una situación, más allá de que tiene un problema grave como es tu hijo, ¿no? Pero Jesús le dice, ok, vamos a tu casa. ¿Ustedes dirían, no, está bien, dejá, no vengas? Yo digo, ¿cómo? ¿Querés venir a mi casa? Ya llamo a mi mujer para que, ¿no? Hay que limpiar todo, siempre uno quiere mostrar esa imagen, ¿no? No hay nada desordenado, todo lindo, por favor acomoda todo, que está viniendo Jesucristo. Bien. El ciudadano romano, el soldado romano, dice, Señor, no vengas a mi casa. ¿Saben por qué? No soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo? Pero, está bien, pero si Jesús te lo está diciendo, no, el centurión romano le dice, ni se te ocurra venir a mi casa, porque no soy digno de que entres a mi techo. Y yo como estoy, y le dice así, yo como estoy parafraseando, pero no me acuerdo. Como estoy solo di la palabra y va a ser hecho. Claro, porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Él sabía lo que era el sentido de la autoridad. Entonces, exactamente. Él tenía tan grande fe que, además de sentirse indigno, él decía, hablalo, decí la palabra nomás y se va a sanar. Pero, ¿saben en dónde está la fe? No está solamente en que él cree que Jesús va a decir una palabra, sino en que él reconoce su condición frente a Jesús. Porque él dice, yo no soy digno. Ahí está la fe. En yo reconocer mi indignidad frente a Jesucristo. ¿Cómo yo voy a permitir que él entre a mi casa si soy indigno? Ahí está la fe. Y Jesús dice, nunca vi una fe tan grande, no me acuerdo bien cuál es la frase, pero hace mucho que no veía esa clase de fe. Claro, porque no es, a ver, muchos decían, yo sé que vos tenés poder para sanarlo. Todo el mundo cree que tiene, porque de hecho lo vieron. De hecho, a ver, era comprobable de que esto ocurría. Pero lo más difícil, y ahí sí necesito la fe, es entender cuál es mi condición frente a Dios. Ahí está la aplicada la fe. Es más, podríamos también analizar el suceso de la mujer sirofenicia, que yo la otra vez cuando lo estudiaba puse el título en la predicación, la mujer sirofenicia y la mala onda de Jesús, porque la mujer sirofenicia le dice, Señor, quiero que, no me acuerdo cuál era el problema, que tenía una hija enferma o algo así, y Jesús se da vuelta, mujer gentil, no es judía, mujer gentil, se da vuelta y le dice, disculpa, pero primero se le da de comer a los hijos, los perrillos comen después.
vos sos gentil, no le dice esto, pero en paráfrasis le está diciendo esto, vos sos gentil, yo vine primero a hablar con los judíos, o sea, con mi familia, con mis hijos, los perros vienen después. ¿Saben lo que es decirle perro a alguien? Era uno de los peores insultos. ¿Recuerdan que habíamos visto en Mefiboset? Soy como un perro muerto. Bueno, decirle a alguien perro, bueno, Jesús le dice, perdón, yo le doy de comer a mis hijos y los perros vienen después. Y la mujer no dice, ay, ¿cómo me vas a tratar así? Si yo soy, está bien, no soy judía, pero soy gentil y tengo dignidad. Y ahora arriba las mujeres, nosotros estamos en un tiempo de la feminidad full. No dice nada de eso, dice, tenés razón, yo soy un perro. Pero ¿sabes qué? Los perros hasta agarran las migajas que caen de los hijos, agarran lo que pueden. Ven la condición, y Jesús se vuelve y dice, perdón, no he visto fe. ¿Cuál es la fe? O sea, ¿cuál es el foco de la fe? Es su reconocimiento frente a Dios. Ven que la fe tiene muchas aristas. Y no tiene que ver solamente con decir, soy positivo, ¿no? Como cantaba Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará. Eso no es fe, eso es positivismo, es una idea, no sé, de la nueva era, de que yo hago fuerza con la mente, no sé cómo es, y salen energías positivas. Eso no es fe. Pero nosotros nos estamos confundiendo lamentablemente acá en Rosario, en Benavente creo que no, pero en Rosario, en mi iglesia, muchas veces nos confundimos este término. Creemos que la fe tiene que ver con creer que Dios lo va a hacer, y lo va a hacer. Entonces oramos mucho, oramos, y justo iba a leer un pasaje en referencia a esto. No usen varias repeticiones, oramos, Señor, te pido, y hacemos cadena de oración. Creemos que mientras más oramos, más torcemos la mano de Dios, y mientras más Dios vea en mi fe, y yo voy a ayunar 30 días, 20 días, 50 días, y cuanto más fe ve Dios en mí, Él me responde. Eso no es fe, eso es trueque, eso es una relación comercial, es una relación de, no sé, qué sé yo, por conveniencia. No, Dios no dice, ¿se imaginan Dios diciendo, che, están haciendo una cadena de oración, son un montón orando, la verdad me da un poco de lástima, voy a tener que sanar a esta persona? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero, ¿se dan cuenta? Lo que nosotros, si analizamos lo que hacemos, es así. Nosotros creemos que, por favor, oren por mí, hagan una cadena de oración. Te llegan mail o WhatsApp, entonces nosotros nos ponemos a orar, sí, si oramos más, es que Dios va a torcer, ¿cómo? Que yo con la oración voy a torcer la mano. ¿Ustedes creen que miren, yo les voy a decir esta frase, ¿ustedes creen que la oración tiene poder? La respuesta sería lógica, ¿no? Sí, claro. Pero habría que corregir la oración, la oración no es que tiene poder, el que tiene poder es Dios. Y la oración me impulsa a mí a rendirme, a reconocer mi condición. Por eso yo ¿por qué yo voy a Dios en oración? Porque estoy reconociendo que no puedo, que no tengo recursos, que no soy lo que debería ser, a ver, por más que lo intente, no podría hacer nada, no puedo cambiar mi familia, no puedo cambiarme a mí, no puedo cambiar las circunstancias, no puedo cambiar el país, no puedo cambiar nada. Entonces, cuando voy a Dios en oración, lo que manifiesto es, estoy rendido. No me queda otra, pero en el buen sentido no me queda otra, porque sé que vos sos el único que puede transformar, vos sos el que produce el querer como el hacer. Entonces, volviendo a la pregunta de Marcela, la fe manifiesta que yo, obviamente, me pongo me coloco en la posición correcta frente a Dios. Cuando yo, imagínense esta persona como el centurión romano que dice, Señor, no soy digno de que entres a mi techo. ¿Ustedes creen que ese centurión romano después vivía como quería, no le importaba nada, que mentía, robaba? Si ese centurión romano, la fe de ese centurión romano es manifestada en que él se coloca en su posición correcta, no hace falta decirle, centurión romano, usted tiene que no mentir. Ya está, se rindió, se humilló. La mujer pecadora que le tira el perfume a Jesucristo, no le tengo que decir, hermana, de ahora en más usted va a tener que dejar de mentir. Acaba de derramar todo lo que tenía en los pies de Cristo. Se tiró a los pies. Está en una humillación tal que yo no le tengo que decir lo que tiene que hacer. Ella está en la posición correcta. Su fe es aplicada en entender que era una terrible pecadora y que ha sido perdonada, porque ese suceso Jesús termina diciendo, al que mucho se le perdona es porque mucho ama. Es decir, cuando yo entiendo todo lo que Cristo me ha perdonado, entonces puedo amar más a Dios,
Ahora, si yo digo, no, el Señor me perdonó dos o tres pavaditas, yo no voy a amar a Dios tanto, porque creo que no me... Entonces la mujer dijo, no, el Señor me ha perdonado algo terrible. ¿Quién podía perdonar la clase de vida que yo llevaba? Cristo. Entonces, ¿cómo no lo voy a amar tanto? Entonces el amor, que también Marcela lo manifestaba en lo que dice Santiago, que en realidad el amor es una respuesta. Mi obediencia es una respuesta. Es una consecuencia. ¿Me escucho? Es una consecuencia. O sea, nosotros creemos que es el fin, cuando en realidad la obediencia es un medio. O sea, a ver, o no es el fin en sí mismo. La obediencia es el resultado de mi rendición y mi condición frente a Dios. Cuando yo me coloco en el lugar correcto, y para eso necesito fe. Para aplicarme en el lugar correcto necesito tener fe para saber qué clase de Dios tengo. Cuando Isaías en Isaías 6 está frente a Dios, dice, miserable de mí, hombre pecador, de labios inmundos. Pedro está frente a Cristo cuando ve su deidad, cuando Jesús le dice, saca la red y ve que Jesús domina la naturaleza, Pedro se cae al piso y dice, aparte de mí que soy pecador. Esa es la fe, ¿ven? La fe es depositar que el que tengo adelante es Dios y yo soy un desastre. Me coloco en esa situación, en esa posición, y entonces ahora empiezo a comprender lo que significa obedecer. Yo ya no quiero, no es voy a romper una regla, sino no quiero romper una relación. ¿Cómo voy a fallarle a este Dios? ¿Cómo voy a fallarle a Jesús? ¿Ven? Entonces tiene que ver, obviamente, la fe que yo aplico y no esto de decirlo, declararlo, decir dos o tres palabras, no, abracadabra, pata de cabra, y Dios va a hacer el milagro. Así no funciona Dios nunca y no va a funcionar nunca. ¿Bien? ¿Estamos acá? Les quiero leer algo de John Piper, no sé si lo conocen, pero bueno, resume lo que yo acabo de decir del pecado. Y él dice esto: la lujuria es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. ¿Ven? La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas materiales. ¿Ven que estamos hablando de intercambiar placeres? ¿No estamos hablando de romper una regla? La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. ¿Por qué la impaciencia es alejarnos de Dios? Porque yo digo, no, si Dios tiene su tiempo, yo tengo los míos y yo soy impaciente y quiero tener mis planes. Entonces me alejo de Dios para aplicar mis propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. ¿Ven? La amargura es alejarme de Dios para yo aplicar venganza. Cuando el Señor dice, mía es la venganza. Pero yo no confío en su venganza. Yo lo rechazo y busco mi venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar mi propia vida. Dios me ofrece su incondicionalidad y me dice, yo controlo el universo, confía en mí, pero muchas veces me cuesta aceptarlo, ¿no? Prefiero controlar mi propia vida. Miren esto, el orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. ¿Ven? El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. En resumen, la incredulidad, la falta de fe, es alejarnos de Dios y de su Hijo a fin de buscar satisfacción en otras cosas. ¿Ven? Yo rechazo a Dios como la fuente satisfactoria para mi vida y trato de buscarlo en cualquier otra cosa. Entonces, como resultado de eso, yo voy a mentir, voy a quebrar la ley, ¿no? Voy a mentir, voy a robar, voy a decir, ¿bien? Voy a hacer un montón de cosas. Me queda por analizar la tentación de Jesús, que habíamos quedado, pero voy a ir primero a Gálatas y después, si nos queda tiempo, volvemos a la tentación de Jesús. Aunque me ayudaría, pero bueno, no quiero escaparme tanto del tema. Así que vamos a ir a Gálatas 3, a Gálatas 4. Y vamos a avanzar un poquito más porque si no, ya es la tercera clase y no vamos a terminar Gálatas, ¿no? Si no, no vamos a llegar a todo. Después le echamos la culpa a Adrián y en realidad el problema soy yo. Gálatas 4, entonces, después de que Pablo explica lo del pacto y bueno, y cómo funciona, ahora va a poner otro ejemplo. Siempre tiene la misma idea, le va a colocar distintos ejemplos para ir a un mismo lugar. Dice,
Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A ver, vamos despacito. El heredero, a ver, el hijo del dueño es el heredero, es niño todavía, pero al ser niño todavía no entiende, entonces es como que no marca la diferencia con el esclavo, porque todavía no entiende mucho, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Aunque él es señor de todo, ¿no? Verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, gente que lo va acompañando, lo va guiando en su crecimiento, en su madurez, hasta que va a entender lo que va a heredar, ¿no? Así también nosotros, y cuando dice nosotros, va a hablar del pueblo judío. Cuando éramos niños, es decir, en el tiempo antiguo, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A ver, ¿qué quiere decir Pablo con todo esto? Él dice esto, él pone un ejemplo de un niño inmaduro que forma parte de un hogar donde hay un siervo, pero bueno, él es el hijo del dueño, el que va a heredar todo, y él es señor de todo. Pero todavía no es maduro para comprender esa idea. Dice, nosotros, el pueblo judío, éramos así. En el tiempo antes de Cristo, éramos inmaduros para comprender que en realidad formábamos parte de una herencia, que éramos el hijo del dueño de todo, ¿verdad? Pero Jesús aparece, dice, verso 4, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, y esta palabra redimiese, ¿saben lo que es redención? ¿Qué significa redención? La etimología de la palabra. No, pero era algo de rescate, pagar un rescate. Y también, Exacto. también Sí. comprar algo que le pertenecía. Exacto. Bueno, en realidad es así. O sea, era un término que se usaba cuando uno iba a comprar un esclavo, que si bien no era de su pertenencia, uno veía los esclavos y decidía pagar el precio para sacar de la esclavitud a esa persona y darle libertad y adoptarlo como parte de su familia, como su hijo adoptivo y demás. Entonces, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente, verso 5 de nuevo. Cuando aparece Cristo, nos redime a los que estábamos bajo la ley, o sea, nosotros los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, está diciendo, el pueblo judío fue inmaduro todo el tiempo, hasta que apareció Cristo. Y la idea era, ¿no?, que cuando aparezca Cristo, nosotros nos demos cuenta que, claro, ahora Él nos redime, nos compra para que ya dejemos la esclavitud de la ley, para pasar a formar parte de sus hijos, como sus hijos, ¿no? Adoptivos. Dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del mismo que estaba en Cristo, el cual clamaba Padre. ¿Qué quiere decir esto? Claro, para que ustedes se den cuenta de que en realidad son hijos adoptivos de Dios, Dios puso el Espíritu en ustedes, el cual clama, y esta palabra Abba Padre es una expresión que aparece también en, lo tengo anotado por acá, en Marcos capítulo 14, 35, que es la expresión que usa Jesús cuando está orando en el Getsemaní y dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Por qué Pablo está diciendo que el Espíritu puso, o Dios puso el Espíritu que estaba en Cristo, en nosotros, el cual clama Abba Padre? Él está diciendo, así como, a ver, ustedes tienen los mismos derechos legales que Jesucristo, que clamaba Abba Padre. Bueno, el Espíritu tiene la misma exclamación, que es una exclamación de familiaridad, ¿sí? Como tuteando a Dios, ¿no? Dándole un sentido familiar y afectivo. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, empiecen a entender. Ustedes cuando eran inmaduros no entendían cómo funcionaba la ley, pero cuando Cristo vino, los redimió de esta idea de sacarlos de que estaban en esclavitud, los compró
para adoptarlos como hijos. Y les colocó el Espíritu en ustedes para que les haga entender que son hijos de Dios también y que tienen los mismos derechos legales. ¿Cómo que quieren ahora volver a la ley? Recuerden el contexto de Gálatas, ¿no? Los judaizantes. ¿Cómo van a volver a la ley? Si ahora Dios ha puesto el Espíritu en ustedes, el cual clama Abba Padre, el cual, de alguna manera, Cristo que está en ustedes, desea tanto a Dios como si fuera su Padre, y o ustedes son sus hijos. ¿Se entiende? Me cortan si no se entiende. ¿Estamos bien? Bien. Verso 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. O sea, en otro tiempo, cuando todavía no entendían lo que era Dios, algunos hasta servían a otros dioses, que en realidad no son dioses. Ustedes saben que los dioses falsos no existen, ¿no? A ver, sería otro paréntesis tan grande de esto, pero la idolatría es exactamente lo mismo, amor a nosotros mismos. Porque ¿saben por qué la gente antes buscaba al dios Moloch, al dios Astarte, Astarot? Bueno, hasta le entregaban a sus propios hijos recién nacidos a Moloch. Los tiraban al fuego, así. Nacían los hijos y los tiraban al fuego. ¿Se imaginan, no? Esto. ¿Por qué una persona puede hacer semejante aberración a un Dios que no existe? Porque en realidad la persona está deseando algo tanto que es capaz de entregar, en este caso, sus hijos. Otros tenían relaciones sexuales con las prostitutas del templo de Astarot. Otros, bueno, no sé, Baal, ¿recuerdan a Baal? El dios de la fertilidad. Se golpeaban porque creía que el dios Baal exigía sacrificios para mandar lluvia. Y si mandaba lluvia, salía el fruto de la tierra. Entonces, ¿en qué estoy pensando yo cuando me estoy golpeando? En que deseo que me vaya bien económicamente. Necesito la lluvia, necesito la fertilidad, porque Baal es el dios de la fertilidad. Entonces, a ver, en síntesis, te estás amando a vos mismo. Ten en cuenta que, por eso dice, los dioses no existen. Es más, creo que el salmista dice, tienen orejas pero no escuchan, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, porque no existen. No existen, es mi propia concupiscencia la que me desespera por encontrar buena posición económica, aceptación, un hijo, lo que sea, y yo soy capaz de hacer cualquier cosa para obtener eso. Ahora, si me dicen, ¿el dios Baal te puede dar la fertilidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pide el dios Baal? Golpeate, dale, me golpeo. En realidad lo que quiero es lo que me da el Baal, no me importa Baal. Ese es el corazón de la idolatría. Entonces él está diciendo, ciertamente en otro tiempo, como no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, y mira esta frase, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Y esto es tremendo porque Pablo está diciendo esto. Ustedes dicen, a ver, la idea es que ustedes conocen a Dios, pero saben que hay algo que es mucho más asombroso, es que Dios te conozca a vos. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos un montón de cosas, y yo digo, yo no los conozco? Qué grave noticia es que Dios me diga, no te conozco. O sea, es Dios el que me está diciendo a mí, yo no te conozco a vos. No es al revés. Yo puedo decir, yo conozco a Dios, yo sí sé quién es Dios, sé quién es Jesús, sé que vino hace 2000 años, murió, todo. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿Dios te conoce a vos? Es decir, ¿tiene una relación filial con vos? Él te ha rescatado, vos has aceptado el sacrificio de Jesucristo, que Él te ha rescatado de tal manera que vos ahora tenés un convenio, es un pacto, vos formás parte del pacto de Cristo, donde vos ya formás parte de su familia, sos hijo adoptivo. Entonces, no es tanto si vos conoces a Dios, sino que Dios te conoce a vos. Es esa la corrección que hace Pablo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres? Miren, ¿cómo pueden ustedes volver a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense, le dice débiles y pobres. Y le dice que la ley te esclaviza. ¿Cómo que te esclaviza la ley? Si yo les preguntara, ¿cómo nos esclaviza la ley? ¿Qué piensan? ¿Qué me contestarían?
Porque dependemos de su cumplimiento para lograr algo, o sea, yo si no cumplo tal cosa no tengo el beneficio, entonces en realidad es como que lo hago por obligación a mí. Un esclavo, ¿cómo se maneja? Obligado por su amo, ¿no es cierto? No lo hace ni por amor, ni por, no sé, porque si no tiene consecuencias. Tal cual. ¿Por qué la ley me esclaviza? Exactamente por esto. O sea, como decía Marcela, cuando yo estoy esclavizado, estoy en un círculo donde yo creo que tengo que cumplir la ley para que Dios me acepte. No la puedo cumplir, entonces digo, voy a hacer un esfuerzo mayor para cumplir la ley, para que Dios me acepte. No, y no llegué. Bueno, la semana que viene arranco, no. Voy a hacer un esfuerzo aún mayor. Eso es una esclavitud, porque Dios me dice, no podés salir de ahí. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Cuando vos querés hacer algo para ser aceptado por Dios, y no estoy hablando del no cristiano, estoy hablando de un cristiano, porque Pablo le está escribiendo a los de Galacia, es una iglesia. No está escribiendo a los gentiles que no conocen a Dios, que no, no, está hablando a los cristianos nacidos de nuevo, que de alguna manera ellos han entrado en este círculo de creer que la vida cristiana es hacer un esfuerzo tras otro para que Dios diga, este sí es buen cristiano, ¿eh? No, este sí, ¿eh? Este sí que está casi 3 horas escuchando en una pantallita a un profesor de Rosario. Este sí se merece lo mejor. Este sí, a ver, la bendición va a venir para él, sin duda. ¿Ustedes creen que Dios actúa así? Bueno, si nosotros entramos en esta espiral, vamos a entrar en esclavitud, porque no vamos a hacer absolutamente nada para que Dios diga, no, este sí que es buen cristiano, ¿eh? Ni tampoco vamos a hacer nada para que Dios diga, no, este no hace... No, porque los méritos son todos de Cristo. Nosotros estamos escondidos en Él. Entonces es Dios viendo a Cristo y diciendo, Él ha hecho todo el esfuerzo, Él ha entregado su vida, Él ha hecho todo lo que yo exigía que había que hacer para ser aceptado. Entonces nosotros no hicimos nada, pero nos escondimos en Cristo y entramos. ¿Bien? Entonces ahora, por eso está diciendo, ¿cómo ustedes quieren volver a esos débiles y pobres rudimentos? Que lo único que hacen es esclavizarlos. Y miren cómo lo describen en el 10. Guardan los días, los meses, los tiempos, los años, las fiestas. Me temo, miren otra vez el pobre Pablo estaba como desesperado, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Para qué les enseñé tanto, no? Verso 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me has hecho. Y esto tiene que ver con lo que sigue, miren. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio del principio. A ver, lo que está diciendo Pablo dice, a ver, ustedes no me trataron nunca mal. Y ustedes saben que yo fui a ustedes con una enfermedad. Probablemente muchos interpretan que puede ser un problema en el ojo, quizá que también provenía de su encuentro con la luz, ¿no? En camino a Damasco, no lo sabemos por las escamas y recuerdan que se les cae. La cuestión es que Pablo viene con un problema físicamente. Ahora, ¿por qué Pablo pone en duda que lo podrían haber tratado mal? Por esto, que estaba latente, estuvo latente en el Antiguo Testamento y estaba latente en el Nuevo. Es una idea que te digo que nos persigue hasta el día de hoy, de creer que cuando una enfermedad viene a mi vida, es producto de un pecado mío. ¿Recuerdan? Esto pasó con el ciego de nacimiento. ¿Me escuchan, no? Sí. Que le pregunto cuando Jesús lo sana, ¿quién pecó? ¿Este o se cortó? ¿Me escuchan ahora? Entrecortado, Sebastián. Es decir, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, bien.
Perdón, debo tener problema con internet. ¿Ahora me escuchan? Entonces les decía que los que estaban escuchando la historia de este ciego nacimiento están diciendo, ¿a quién le adjudicamos el pecado? Porque si este ciego es producto de que alguien pecó, o él o sus padres, ¿no? Entonces esta idea, es más, les voy a tirar abajo otro libro de la Biblia. Yo les pido perdón porque por ahí son todas pálidas las que le doy, pero me he dado cuenta en este último tiempo que analizando el libro de Job, yo creí que el libro de Job habla del sufrimiento. Lamentablemente tengo que decirles que el libro de Job no habla del sufrimiento. El sufrimiento es el ensayo por el cual se habla de otra cosa. Y es lo que acabo de decir. Es este principio de retribución. Lo que habla el libro de Job es si el principio de retribución funciona o no funciona. No es el sufrimiento. Porque Job dice, yo estoy sufriendo y no me merezco este sufrimiento. Porque yo era, Dios dijo que yo era bueno. Recuerda en el capítulo 1, dice, este tipo es bueno, este es bueno, este es bueno, es agradable, no pequé nunca con... Perfecto. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Los amigos dicen, no. Todas las cosas malas que te pasan en la vida es porque vos te portás mal. Entonces Job, busca bien en tu vida, arrepentite de esto, y eso va a ser casi todo el libro. Del capítulo 4 hasta el 37 va a ser una guerra entre tenés que arrepentirte. Y Job dice, no, yo soy bueno y no sé por qué Dios me trata así. Y el que está puesto en duda en el libro de Job no es Job, es Dios. Pero bueno, paréntesis aparte. Entonces esa idea de que todo lo que nos ocurre como algo malo es producto de un pecado que tengo en mi vida. Entonces, claro, Pablo dice, yo cuando llegué a ustedes vengo con un problema físico en la vista o donde sea, y ustedes podrían haberme tratado como alguien que tiene problemas, o sea, que tiene algún pecado oculto, que el problema físico proviene de alguna maldición generacional o algo que Dios envió. Y dice, no, miren el 13. El 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Ven? ¿Por qué diría Pablo esto si no es por lo que acabo de decir? No hay otra razón. Entonces el 15 dice, ¿dónde pues quedó esa satisfacción que experimentaban? ¿Recuerdan, hermanos, cuando ustedes expresaban amor por otros? Ustedes eran capaces de aceptarme, aunque yo venía con un historial que podía haber sido como una maldición de Dios. Ustedes me amaron, me trataron como si yo fuera Cristo. ¿Dónde quedó esa satisfacción? ¿Dónde está ese amor? Ahora volvieron a la ley, volvieron a este pobre y débil rudimento, de que todo es, ay, no tengo que romper esta ley, tengo que guardar el sábado, el sábado no puedo trabajar. No, los fariseos decían esto, trabajar significa caminar más de 200 pasos. Entonces ahora los de Galacia empezaron, el sábado tengo que caminar 198, y no puedo caminar más. Se empezaron a pensar en eso, ¿entienden? Ahora, dice, ¿dónde quedó esa acción? Porque se me congeló de nuevo. ¿Estamos bien? ¿Dónde quedó esa satisfacción? ¿Dónde está esa satisfacción que ustedes tenían, que no les importaba Dios? ¿O amás a los demás? ¿O amás a Dios, amás a los demás, o te amás a vos mismo? ¿Ven? ¿Estamos bien? ¿Se cortó? Un poquito, pero quedó a mi entendimiento que entendí. ¿Se entendió? Ok. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que ustedes ahora han vuelto a manejarse legalmente en una relación donde no debería haber legalidad? Ustedes antes manifestaban amor por otros y ahora volvieron otra vez y guardemos los sábados, las fiestas, circunciden. No, hermanos, están equivocados. Entonces, dice, verso 16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad.
No. O sea, yo no puedo dejar de decirles la verdad. Tienen, mire, y esto es difícil de entender, porque dice, tienen celo por vosotros. ¿De qué está hablando acá? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengan celo por ellos. Está hablando de los judaizantes. Dice Pablo, los judaizantes tienen celo por ustedes. No es celo por Dios. Porque lo que están buscando los judaizantes es aprobación, es reconocimiento. Y esto lo íbamos a ver en la tentación de Jesús, pero bueno, vamos a ver si llegamos. Pero lo que buscan los judaizantes es que ustedes los adulen, les digan qué buenos maestros que son, cuánto que saben estos judaizantes. Entonces están celosos por la aprobación, o sea, por el reconocimiento de ustedes hacia ellos. Por eso dice, los quieren apartar de nosotros, para que vosotros tengan celos solamente por ellos. Y entonces Pablo aclara, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando yo estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo, miren esta expresión, otra vez, hijos míos, y le dice hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, Pablo está diciendo que él siente como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. O sea, fíjense la desesperación de Pablo. Pablo no sufre dolores de parto, no siente dolor porque no tiene dinero para llegar a fin de mes o para pasar un próspero viaje como en Hechos, creo que Hechos 18, donde él viaja y se rompe la nave, quedan todos naufragando, después llega a la orilla, le pica una víbora. Y uno dice, sufro porque la verdad me gustaría viajar en un avión primera clase y estar disfrutando el Evangelio, porque yo soy un siervo y el siervo del Señor. Un gran, ¿no? Esta frase es tremenda, el gran siervo de Dios, ¿no? Es antagónico, el gran siervo, ¿no? Una cosa rara, el gran siervo de Dios que tiene ciertos privilegios. ¿Qué privilegios, hermano? Caer y romperse la nave en 223 pedazos, exactamente justo la cantidad de personas que iban en la nave. Llegar a la orilla y que te pique una víbora y que los demás te vean, este es Dios, porque o este es Satanás, pero después se sana y no, este es Dios. Un lío. La cuestión es que Pablo no sufre dolores de parto por eso. Sufre dolores de parto porque a él le importa que Cristo sea formado en otros. Porque acá lo que importa es el ministerio del Señor, no el ministerio de Pablo. No es el cartel de Pablo que está pegado ahí en la iglesia de él. Él trabaja para Cristo, no trabaja para Pablo. Por eso él sufre dolor para que Cristo sea formado en ellos. ¿No? Y nosotros acá sufrimos dolor porque la gente no viene a nuestras reuniones, porque la gente no. Yo sufro dolores para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Yo tengo que sentir tanto pesar para que la gente vaya a Cristo, no venga a mí. Si vienen a mí es la peor condena que puede recibir cualquiera. Si van a un hombre, es la peor condena que pueden recibir. Tienen que ir a Cristo porque Él sí satisface, es agua que fluye, que sacia, ¿no? Y dice, quisiera... Sebastián, Sí, Gustavo. perdón. No, quisiera que me refrescaras la expresión del libro de Job que dijiste, que ahí me perdí, que no habla de sufrimiento, de lo que habla es si el principio dijiste la palabra retribución, andaba, el canjear. Exacto. Con Dios, ¿no? ¿Cómo lo expresaste? No me acuerdo. De lo que habla el libro de Job, bueno, no es del sufrimiento, sino... Claramente no. Es más, a ver, no se lo cuenten a nadie porque si no me van a tratar de hereje nuevamente, pero nada, es así. El libro de Job, nosotros creímos, nosotros decimos, pasó en mi iglesia, no estoy hablando de otra iglesia, en mi iglesia dijimos, vamos a estudiar sobre el sufrimiento y vamos a hablar del libro de Job. Y el libro de Job me habla del sufrimiento en el capítulo 2, el fin del primero, en el capítulo 2 y no mucho más. El resto del libro no tiene nada que ver con el sufrimiento. Lo que va a hablar del capítulo 3 en adelante es de si el principio de retribución, que es esta idea, Job, sos malo, te corresponde ese castigo. Job, sos bueno, te corresponde bendición. ¿Funciona ese principio de retribución? Entonces, Job va a decir
para él, él dice, Dios se equivoca porque el principio de retribución es más importante que lo que Dios puede hacer. Porque él dice, Dios debería sujetarse al principio de retribución. ¿Entienden? Él dice que, a ver, Dios debería darle bendición, no maldición. O sea, debería bendecirlo, no darle enfermedad. Entonces, los amigos dicen, no, el principio de retribución también es correcto. Porque vos tenés algún pecado oculto que tenés que sacar a la luz, porque te vino algo malo. Entonces, el que está puesto en duda en realidad es Dios. Porque Job le dice, perdón, no, me estás tratando mal, porque el principio de retribución funciona. Yo soy bueno y vos me estás dando algo malo. Y los amigos dicen exactamente es eso. El principio de retribución es inmutable, no se mueve. Así que acá no es que Dios se equivoca, acá te equivocas vos. Vos tenés un pecado oculto que es lo que está por... Eso va a ocurrir del capítulo 3 o 4 hasta el 37, hasta que habla Dios. Y Dios dice, perdón muchachos, disculpe que me meta, ¿no? Y va a decir, ¿ustedes creen que yo puedo estar sujeto a un principio de retribución? Y va a hablar del Leviatán, del Behemoth, que eran animales de la mitología de ese momento, que eran enormes. Entonces Dios le va a decir, perdón, ¿vos podés dominar con un anzuelo al Leviatán? No. ¿Y vos creés que vos, con un principio de retribución, podés dominarme a mí? Bueno, les adelanto esto nada más. El libro de Job no habla del sufrimiento. El libro de Job habla de un Dios soberano que está por encima de un principio de retribución. No existe. ¿Está bien? Entonces digo esto entre paréntesis para... lo dije para aclarar un poquito de cómo siguió. Porque en el Nuevo Testamento, ya sea en el tiempo de Jesús o más adelante, ese principio seguía latente. Y es lo que está diciendo Pablo. Cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? O sea, ponete en tu lugar, vos sos un ser creado, yo soy Dios. Exactamente. Por eso, analizarlo desde ese lado es tremendo el libro de Job. Yo cuando estudié el libro de Job, descubrí un libro nuevo en la Biblia. Ese libro no estaba para mí. Entonces, cuando yo veo cómo Dios le contesta a Job, lo deja así de chiquito. Porque Job creía que él tenía la capacidad de alguna manera, determinar lo que Dios debería haber hecho. O sea, que Dios debería sujetarse a un principio que él creía que era inmutable. El principio de retribución es inmutable. Dios, tenés que acomodarte al principio de retribución, me tenés que dar algo bueno, porque yo soy bueno. Y vos mismo dijiste que yo era bueno. Y Dios en el capítulo 38 va a decir, ¿vos creés que yo puedo sujetarme a tu pensamiento, Job? ¿En serio? Y entonces va a empezar a decir, ¿dónde estabas cuando yo hice el planeta Tierra? Decime, ¿sabés dónde están guardado el granizo que yo hago caer cada tanto? ¿Vos sabés dónde queda el tinglado donde yo tengo guardado ese granizo? No. ¿Vos sabés quién le da de comer a los animales? ¿Vos le das de comer a los animales? ¿Vos sabés cuánto tiempo está la cría de un venado en la panza de ese animal? No, no tenés ni idea. Yo soy el que, yo cuelgo a la tierra sobre la nada, yo hago esto, empieza a darle una paliza para decir, yo no me sujeto a ningún principio, porque yo estoy por encima de cualquier cosa. El que se sujeta a mi principio es la creación, o sea, vos. Por eso termina diciendo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo de ceniza. ¿De qué a ver, si Job era perfecto, ¿de qué se tiene que arrepentir? ¿Me entienden? Si Dios dice, no, lo viste a Job, es intachable, no comete ningún pecado, no miente, pero Job después dice, yo me tengo que arrepentir en polvo y ceniza. ¿De qué? De haber tenido la idea de que Dios puede ser sujetado a un principio como el principio de retribución. Entonces me arrepiento. Ahora te conozco. Ahora sí sé que estás por encima. Antes creí que vos estabas sujeto a que tenías que hacer esto y esto y esto. ¿Bien? Cierro paréntesis. Volvemos a Gálatas. Los animo que después lo investiguen. Bueno, entonces, miren el 21.
Estamos en Gálatas 4:21. Dice, decidme los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? A ver, Pablo está diciendo eso. Hermanos, en serio, en serio. ¿Ustedes en serio quieren volver a la ley? ¿Pero ustedes leyeron la ley? ¿Entienden lo que significa la ley? Dice, y miren esto y vamos a explicar. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das luz. Prorrúmbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiso decir Pablo acá? ¿Qué piensan? ¿Qué quiso decir con Tendríamos que desechar justamente todo esto? el pacto antiguo, o sea, que era el tema de la ley, ser salvos por, o sea, ese pensamiento que cumpliendo toda la ley éramos salvos. Esa era la esclava, la esclavitud a la ley. Y la libre es la libertad en Cristo, diríamos, ser declarados justos, pero no por lo que hagamos, sino por nuestra fe en lo que hizo Jesús. Eso es lo que interpreto yo. No me escuchó, me parece. ¿Me escuchaste, Sebastián, o le erré mal? Vos sabés, Marcelo, no te escuché. Yo no sé si debo tener problemas yo con internet. Pero no te escuché. Bueno, pero, o sea, Agar, la esclava, representa la esclavitud de la que se... ¿No? Gustavo, ¿me Yo no estoy escuchás? escuchando. Yo no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Nosotros te escuchamos a vos, Marcela, pero él, no sé, Bien. Sebastián, si vos estás, él lo escucha bien. No. Quizás Yo no los estoy escuchando. esperemos un poquito. Hola, 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 hola. A ver, voy ¿Me a... escuchás? Hola. Hola.